de acuerdo con la regla 3318. Y, pues obviamente, ya se le pueden disminuir los porcentajes de reducción y después ya se le pueden acreditar los pagos provisionales y también las retenciones que se les hubieran afectado en el ejercicio. Hasta aquí pues, todo está más o menos bien, pero por ejemplo, si tenemos las otras actividades, la de salarios, la de arrendamiento, la de intereses, pues esas se presentan aparte, si tenemos que presentar las declaraciones, lo cual implica ahora que gustes. No podíamos gozar de las posibles deducciones personales que se puedan tener, que están señaladas en el artículo 151. Solo le pediríamos a todos los asistentes, por favor, especialmente que apaguen sus micrófonos. Eso sería sería muy prudente también apagar sus cámaras cuando eventualmente el ancho de banda se les pueda complicar. Le pediría aquí al cuerpo directivo de la Coparmex que esté pendiente de quién abre su micrófono. No lo tomen a mal para que se pueda desarrollar de manera adecuada la jornada. Pues lo van a pagar y cuando sea el momento de abrirlo, pues lo van a abrir. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenos días. Les agradecemos a Néstor y a todos los que están presentes, a nuestro expositor. El que nos den este espacio es para aclarar muchas dudas que se han dado en el tema fiscal de esta reforma 2021. Entonces, agradecerles a todos, a los presentes. Somos 20 y algo gentes interesadas en el tema y pues sin más preámbulo, porque ya llevamos un atraso de 7 minutos, pues adelante, ¿no? Gabriel, te cedo la palabra, tú, es tu evento, por favor, tú da todo lo demás, tú lo organizaste. Muchas gracias, aquí estamos presentes. Muchas gracias, presidente. Sustancialmente agradecer la presencia de todos ustedes, muy particularmente a ti, presidente Manuel Felipe Pardo Pastrana, este espacio que tienes para que nos podamos dirigir a todos los empresarios y comunidad, a la sociedad en general que esté interesada en el tema. Y en esta ocasión, de una manera muy que engalana el evento, también tenemos a nuestro presidente de la Comisión Nacional de la Coparmex, Juvenal Lobato Díaz, el doctor. Por favor, Juvenal, si nos quieres dirigir unas palabras, si eres tan amable, explicarnos qué hace la Comisión Fiscal para todo el empresariado chiapaneco y eventualmente cómo estamos interactuando entre nosotros, ¿no? Con mucho gusto, Gabriel. La verdad es que, primero que nada, quiero agradecerles a ti y desde luego al presidente del centro, Manuel, la invitación por estar con ustedes dando estas palabras. Y la realidad es que quiero decirles dos cosas. Por un lado, aplaudir desde luego estos esfuerzos de las comisiones fiscales de los fondos empresariales que tenemos en Coparmex, porque me parece que eso es lo que además nutre también el trabajo de la Comisión Nacional como tal, en este caso la Comisión Nacional Fiscal. Y segundo, y esto ya lo escuchó Gabriel seguramente por lo menos un par de ocasiones o más, una de las cosas cuando Reginaldo, hoy vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios, llegó a la presidencia de la comisión y me invitó a participar como vicepresidente de la misma y ahora estarla encabezando en virtud de este nuevo encargo que le encomendó Gustavo y ahora ratificó Pepe Medina. Una de las cosas que platicamos en su momento fue la idea de verdaderamente hacer a Coparmex nacional. Es decir, no dejar de lado este etnocentrismo que a veces tenemos en la Ciudad de México y pensar que de aquí es donde debe salir todo y no pensar al revés, que de todo lo que el trabajo que se haga a nivel nacional es el que va a redituar también para que a nivel nacional la Coparmex esté fuerte, sólida como hoy lo es y cuando no se diga, y Manuel lo sabe muy bien, con el trabajo de los centros empresariales es con lo que se nutre también la Coparmex nacional. Entonces, con eso en mente me decía Juvenal, yo creo que debemos recuperar ese carácter nacional de la comisión. Hoy, la verdad, a 2 años, en mi caso Reginaldo, fueron prácticamente un par de años que estuvo encabezando la comisión. Yo llevo prácticamente un poco más de 6 meses en esta labor. De lo que nos sentimos muy orgullosos es que todas nuestras juntas nacionales, no solamente hay personas que están de la Ciudad de México o de los centros empresariales del centro del país, sino prácticamente todo el país. Somos la comisión nacional que más asistentes e integrantes y participantes tiene en las juntas nacionales de cada mes. Hemos tratado de hacer, yo les diría, un trabajo en 2 vertientes. Por un lado, desde luego ser la voz a nivel nacional y sobre todo de los asuntos nacionales o federales, déjenme llamarlos de esta manera,
la voz en la parte fiscal. ¿Y por qué lo distingo de la parte local de lo federal? Porque justamente ustedes en los centros empresariales son los que mayor contacto tienen con las autoridades locales, con las situaciones que viven día a día los empresarios en el tema tributario, y eso es justamente lo que hace que se vuelva fuerte tanto el centro empresarial, desde luego, como Coparmex Nacional. Entonces, haciendo esta distinción, en lo que nos hemos enfocado mucho en estas juntas nacionales que celebramos cada mes, es justamente en ser esa voz a través de las representaciones que tenemos, que muchas de ellas se replican. Aquí muy rápido mencionarles, la Coparmex Nacional, la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional tiene prácticamente 3 representaciones y 3 comités de trabajo. Por un lado, el Comité de Prevención del Lavado de Dinero, el Comité de Comercio Exterior y el Comité de Jurisprudencia. Como ustedes podrán ver, son las denominaciones, busca abarcar todos los aspectos que inciden en lo fiscal. Y 3 representaciones que son muy importantes, que muchas de ellas se replican a nivel local. La representación de Prodecon, ante Prodecon, la representación como síndicos del contribuyente a nivel nacional, se replica en los centros locales, y la representación que tenemos ante el CCE y la OCDE. Hoy hemos logrado ahí algo interesante con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y yo esto siempre se los digo a los presidentes de las comisiones nacionales, de las comisiones de los fiscales de los centros empresariales. Es un trabajo que quizás se puede replicar de esa manera en su distribución para lograr eso, atender verdaderamente a los empresarios, que son los que buscan de nosotros la asesoría, la respuesta, la resolución a un determinado asunto. Entonces, eso es lo que hacemos por un lado, y el otro, buscamos siempre, y aquí les hacemos de nuevo la invitación a todos los afiliados Coparmex, llevar a algún invitado especial cada sesión. La realidad es que nos ha funcionado muy bien, hemos tenido invitados de primer nivel, tanto privados como del gobierno. En el caso del gobierno procuramos hacerlo de una manera que sea interesante, que vayan y que nos platiquen cómo están las cosas. Entonces, esto es el mensaje, Gabriel. La realidad es que, insisto, quiero agradecerles, que platicarles muy rapidito esto que les acabo de referir, y que sepan que pues aquí estamos en la Comisión Nacional Fiscal para lo que se les pueda ofrecer, las inquietudes, cuando haya que escalar algún asunto ante las autoridades federales, con mucho gusto lo hacemos, y sobre todo reiterarles la felicitación por este tipo de eventos. Hoy el tema, y con esto termino, me parece muy importante. Cuando me hizo la invitación Gabriel, inmediatamente se me venían a la mente varias de las reformas que hemos tenido en años anteriores, desde aquella famosa, la discrepancia fiscal que tiene de alguna manera esta incidencia, los informes de los préstamos que se celebran en efectivo que debemos hacer ante el SAT, algunos de ustedes recordarán en 2008 el famoso impuesto sobre los depósitos en efectivo, que solo tuvo una vigencia efímera, pero que prácticamente en sus obligaciones formales ha permanecido, que supongo que serán algunos de los aspectos que comentarán hoy. Y bueno, temas como esto que afectan directamente al empresariado son los que hay que estar atentos, son los que hay que atender, valga la redundancia, pero sobre todo saber cómo solucionarlo. Así es que reitero, y veo que son casi 50 participantes, qué gusto me da. Eso es muy importante, porque eso significa también que el conocimiento se expande, y eso ayuda a todos para que estemos en una mejor posición frente a las condiciones actuales que vivimos. Así es que, Gabriel, reiterarte en lo personal el agradecimiento, y con mucho gusto por aquí estaremos. Y digo, no están para saberlo, me puse corbata, iba a decir que por ustedes, pero no puedo mentir. Yo no, como dicen por ahí, yo no miento por convicción, sino por conveniencia. Después es muy difícil mantener las mentiras. Pero es que a la 1 de la tarde estoy convocado a un examen profesional de la Facultad de Derecho de la UNAM vía Zoom. Es probable que no entre, pero bueno, en caso, porque soy suplente, pero en caso de que me toque entrar, ya no los vería después. En caso de que no me toque entrar, con mucho gusto al final, pues seguiremos por aquí. Pero es por eso el color amarillo de la universidad. Muchas gracias. Y mientras esté en la parte académica, nosotros fácilmente, con mucho agrado, ¿verdad? Señor presidente, decir que es una de las comisiones más activas, de que pueden acceder eventualmente a algunas juntas a través de comprar, vale decir, no comprar, vamos a poder participar. Hay un costo de recuperación en las plataformas de Coparmex, muy asequibles, la verdad, y de mucha calidad, como lo ha comentado. He estado en varias. Y bueno, pues presidente, tenerte con nosotros siempre es un agrado, y comprometerte para en el futuro también hablarnos de un tema toral que demande aquí el empresariado chiapaneco, ¿verdad? Con muchísimo gusto, Gabriel. Cuenta conmigo, de verdad. Gracias, estimado amigo. Entonces, por favor, ahora permítame presentar pues, a nuestro invitado, como bien nos ha dicho
el doctor Juvenal, Mato Díaz, invitamos a una persona recurrentemente para que nos esté hablando de temas importantes, tratando de hablar en un lenguaje lo más ordinario posible desde el punto de vista empresarial, sin tanto tecnicismo. Hay que decirlo, es un reto. No hablar con tecnicismos en estos niveles es un reto importante, pero trataremos de ser lo más claros posibles, ¿verdad? Pero ¿quién es David? Nuestro invitado hoy, David García Antonio, quien eventualmente nos engalana también con su presencia. Pues de entrada, es un abogado consultor en riesgos patrimoniales, actualmente tiene diversos cargos. El que destaco por estar directamente vinculado con el tema de la Coparmex es vicepresidente de la Comisión Jurídica de la Coparmex Metropolitano. Tiene pues, diversos estudios, ¿verdad? Maestría en Derecho Administrativo Fiscal, maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en blanqueo de capitales por el Business School and University Católica de Murcia, especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, certificado en la materia por parte de la Organización de las Naciones Unidas y también por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de la FELADE. Bueno, miembro de la Comisión de Gestión de Riesgos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre muchos otros cargos, y también conduce ciertos aspectos de información empresarial periódicamente. Sé que son los miércoles cada 15 días, no sé si toca esta semana o no toca, pero los invito, señores, a que se queden, por favor. ¿Cómo vamos a participar? Un servidor dará un pequeño esbozo del cumplimiento fiscal respecto de lo que es las obligaciones en efectivo. Antes de entrar con eso, me gustaría que David nos dijeras unas palabras y en la segunda parte, pues ya abordar directamente el tema que David nos ocupa. Gracias, querido Néstor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu amable presentación y gracias a Coparmex Chiapas la apertura de este foro y permitirnos platicar con todos ustedes acerca de algunos temas vinculados, sí, con los aspectos fiscales del uso del efectivo, pero también vinculados con el quehacer y diversas, quizás no problemáticas, pero sí algunas prácticas que en ocasiones el empresariado realiza con efectivo y cuyo manejo que no pulcro o no formalizado de la forma más correcta puede conllevar a ciertas problemáticas de carácter fiscal, otras de naturaleza administrativa con las sanciones correspondientes y en una situación más preocupante o más agravante, algunos ilícitos. También vamos a platicar en la parte final. También un saludo al doctor Juvenal Lobato, a quien saludo también de la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios. Y bueno, de eso vamos a platicar en la segunda parte de esta sesión, querido Néstor. Y bueno, pues quedo de ti para que nos des la introducción de estas temáticas. También el tiempo es corto, tampoco no es una sesión muy amplia, así que trataremos de hacerlo lo más literal posible, tratando también de apuntalar algunas recomendaciones en el contexto empresarial que hoy tenemos en nuestro país. Sobre todo esta última parte que rescato tu comentario, amigo, que se lleven información práctica, ¿no? De aterrizaje inmediato, sobre todo porque de dónde se derivó esta intención. Sí, como lo dijo nuestro presidente Manuel Felipe Pardo Pastrana, nos dijo que hay mucha inquietud y justamente desde el año pasado incluso se circuló una disposición que decía que los depósitos superiores a 5,000 pesos tenían que declararse una serie de aspectos, ¿verdad? Cosa que después salió la Prodecon muy al mes o algo por el estilo, salió a desmentir, posteriormente el SAT. Y en el último de los casos, bueno, hoy sabemos que esa es una disposición falsa, entre comillas, pero no disociada de esta realidad de usarse en el tema del dinero en efectivo. Y en este año salió una nota periodística que a mí me llamó poderosamente la atención, no voy a explicarlo, y este medio nos decía que se había recuperado parte del IDE o parte del impuesto de los depósitos, lo cual me causó mucha extrañeza. Y les quiero confesar, patiné en el tema de oye, ¿será cierto que no lo leí en la reforma por estar vinculado a los temas del esquema reportable? O sea, antes de continuar, voy a, y por la ocasión, voy a hacer las recomendaciones propias, ¿verdad? Hay reglas de convivencia no escritas en el Zoom, que es, bueno, apagar los micrófonos sustancialmente y las cámaras cuando sientan que la comunicación no está siendo efectiva, ¿verdad? No está fluyendo bien la información. Esta recomendación, ya es hora de decirlo hoy por hoy con redes sociales, ya es innato para nosotros,
Sé que de repente se activa el micrófono de manera accidental, nada más les pediría que estén atentos y si no aquí los van a silenciar sin que eso signifique una intromisión a su participación. Bueno, de ahí se derivó esta charla y yo quiero, señores, hacerles un exhorto y en el exhorto un compromiso también. Y miren, no son nadie para obligar a nadie, ahí estoy comprometiendo a todo el mundo, pero parafraseando a este señor Sócrates, abuelos de Aristóteles, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Si la búsqueda de la verdad es un delito, señores, entonces seamos todos culpables, porque la verdad nos va a hacer libres, dice otro libro muy importante por ahí. Señores, lo cierto es que el efectivo, a través de esta máxima de este señor Aristóteles y a través de ciertos cuestionamientos para poder focalizar la dirección de la charla, el efectivo es necesario en cualquier economía. Tan es así que hoy tenemos hasta una economía digital, dígase activos virtuales, que pretenden suplir al efectivo por la eficiencia. No lo suplen, no voy a entrar en ese tema, pero es necesario porque hay ciertos polos, dijéramos, económicos que lo demandan y lo requieren en un momento dado para que esto siga fluyendo. Sé que hay iniciativas para derogar el efectivo, o mejor dicho, para hacerlo cada vez más electrónico. Sabemos que todavía hay muchas reservas de las personas de utilizar temas electrónicos, sobre todo por aquello de la clonación. Sabemos recientemente noticias de la UIF, que acaban de agarrar una banda de rumanos, rusos y algunos otros mexicanos en la zona de Cancún, que le clonaban tarjetas. Son temas evidentemente delictivos. Quiero decirles una cosa, en el tema de los delitos, ningún delito por dijéramos, principio general, es culposo, es decir, todos los delitos en el ámbito penal y el delito de defraudación fiscal no es ajeno a eso, son dolosos, lo cual implica que la persona conozca que se trate de un delito y quiera conocer el delito, ¿no? Lo que le llaman el elemento de la voluntad, el elemento volutivo de los delitos. Entonces, eso es muy importante porque a la luz de estos principios, las personas que eventualmente no hayan cumplido en función de lo que vamos a ir hablando, se pueden regularizar de una manera sin tratar de engañar al fisco y entonces, pues eso es un bienestar para todos, ¿verdad? Los temas de informalidad que se están generando en virtud del desempleo, los temas de delincuencia que se pueden generar en virtud de la informalidad, también ponen un punto de un aderezo distinto a este tratamiento del efectivo que vamos a nosotros tratar de elucidar conforme a lo que son las leyes fiscales. La duda es el principio de la sabiduría, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es válido entonces realizar operaciones en efectivo si irregularmente generan tanta suspicacia? ¿Debo declarar fiscalmente los depósitos en efectivo en México en su totalidad? ¿Cuál es el monto mínimo para cumplir con este deber fiscal? ¿A partir de cuándo se tiene esta obligación? ¿Qué pasa si no estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes dado de alta y tengo operaciones en efectivo? ¿Qué consecuencias legales adicionales pueden derivar? Señores, si les interesa conocer la respuesta de una manera, insisto, no técnica desde el punto de vista con fundamentos, pero sí sustanciada en las leyes, quédense en esta charla, que es el motivo fundamental. El propósito fundamental es justamente analizar las premisas del cumplimiento fiscal por las operaciones en efectivo realizadas por las personas físicas, aunque también pueden haber para las personas morales, en México para el ejercicio fiscal 2021. Personas físicas, sé que hay gente de Latinoamérica en esta charla, les enviamos un saludo a todos ellos pues, personas físicas son las personas jurídicas las personas naturales para ellos. Entonces, ¿cómo estamos en México constreñidos en nuestro Registro Federal de Contribuyentes? Casi 80 millones de contribuyentes, señores, 79.7 millones, donde nuestra provincia Chiapas aporta el 3%, lo cual se asimila mucho a la participación respecto del Producto Interno Bruto, también que aportamos a la economía nacional, la generación de empleos, o mejor dicho, los patrones, se parecen mucho entre el 2 y el 3% la participación de Chiapas respecto de los ambientes macroeconómicos de lo que es México, ¿verdad? Como República Federal. Y de esto, destacar, señores, que casi el 60% siempre ha sido una métrica que se ha sostenido en los últimos 10 años al menos. El 60% de repente sube el 62%, ahorita bajó el 58%, pero dijéramos más y menos 60%, están representados este padrón de casi 80 millones de contribuyentes por asalariados, dígase personas que tienen un empleo, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, y que a la vez de esto, entre todas las personas físicas, contribuyen, señores, fíjense, todos los asalariados, si bien generan son el 60%, contribuyen
las otras personas físicas, que son el otro 39%, estamos hablando que es el 97% de personas físicas en México con una actividad de ingresos, generan el 50% de la contribución en materia de ISR. El otro 50% lo generan las últimas dos, ese 2.76% y el 0.01%. Imagínense entonces por qué las autoridades cargan más la mano a las empresas y pretenden establecer una vía de contribución o recaudación indirecta. Pues es claro que es más fácil fiscalizar a los pocos, ¿verdad? Entonces, y a los cautivos también, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo estamos? Tan solo lo presento a nivel de referencias. ¿Cómo está por sector de actividad comprendido nuestro padrón de contribuyentes? Pues aquí les dejo algunos datos. Yo destaco tan solo algunos puntos que eventualmente estamos nosotros considerando importantes, sobre todo aquello que tenga que ver con el sector primario, con el sector secundario y eventualmente con el tema del comercio, ¿verdad? Aquí rescato algunos donde vemos que básicamente el sector primario no llegamos ni siquiera al 10% de conformación en número de contribuyentes, ojo, no en tema económico, no en lo que aporta. Esta misma gráfica, en un poquito más estructurada, atendiendo el régimen tributario, pues nos lleva a estos niveles, señores, lo que ya decíamos, 50 y tanto % lo que son asalariados, casi el 60%, el régimen de incorporación fiscal, un 6%. Miren, señores, 18.7 millones de personas en México que tienen un RFC, pero no tienen obligaciones fiscales. ¿Quiénes entran ahí? Amas de casa que eventualmente reciben algún dinero de sus esposos, tienen que abrir una cuenta bancaria, estudiantes que eventualmente reciben también, generan su RFC por establecer una beca, o que le manden la conocida mesada de la familia. En general, dijéramos, hermanos, hijos de papás, incluso que sus hijos les puedan dar. En general, cualquier persona que no tenga una obligación. A ver, ¿quién no encuentro nota del último servicio que te pasó David Caballero? Cualquier persona que no tenga una obligación de presentar periódicamente declaraciones, pero ya está inscrito porque tramitó un crédito. Incluso hoy por hoy se habla para reactivación económica de que tienes que estar inscrito en el RFC y posiblemente algunos lo puedan hacer sin tener una actividad económica. Tendríamos que ver cuáles son los requisitos del crédito, que no sería muy congruente, ¿verdad? Porque si quieres un crédito para reactivación empresarial, pues es porque tienes una empresa. Pero bueno, lo dejamos en ese punto. Y señores, pues las personas morales, insisto, que oscilan en el 2%, como ya lo habíamos visto. Este dato es muy duro, señores, porque voy a hacer una comparativa de los últimos 10 años, tan solo para dilucidar cómo el tema de la informalidad es caldo de cultivo, como lo han dicho las autoridades, para que todo este dinero en efectivo, si bien no genere una actividad delictiva de origen, y lo comento brevemente, para eso nos va a apoyar muchísimo nuestro amigo David al final. En México hay actividades, dijéramos, que le llaman que deben pagar impuestos, dígase todo lo que es lícito tiene una obligación de pago de impuestos, y todo lo que es ilícito, por supuesto que sobra decir que no hay obligación de pago de impuestos porque es ilícito. Sería absurdo pretender decir de que a un ilícito, un secuestro, un narcotráfico le vas a cobrar impuestos, sino podría ser algún tipo de legitimación de la actividad, pero todo lo lícito debe pagar impuestos. Pero si lo lícito, la actividad que está permitida, no llega a pagar impuesto, se puede convertir en temas de infracciones para efectos de la autoridad fiscal, e inclusive si este ilícito es derivado con un conocimiento y una voluntad, entonces puede llegar a un tema de defraudación fiscal que sí sería un delito. Ojo, no todo ilícito es delito, y esto lo quiero marcar muy claramente. No toda la ilicitud, el haber infraccionado una ley me conlleva un delito, porque el tema de la voluntad está muy asociado. Entonces, miren cómo está el tema de la población económicamente activa al tercer trimestre. Lamentablemente no pude hacer cruces adecuados porque no han generado todos los indicadores trimestrales aún, como este caso. Y miren cómo ha caído, señores, el tema de la población ocupada, la desocupada, aquella que no está disponible en un momento dado dentro de la población no económicamente activa. Les pongo algunos indicadores, algunos conceptos para que ustedes lo puedan referenciar más tarde, pero esto solo lo pongo en contexto para poner esta gráfica respecto de los últimos 10 años, 11 años propiamente, del 2010 al 2020, cómo ha sido la evolución del padrón de contribuyentes respecto de la población económicamente activa.
Y en este término de la población económicamente activa me refiero a la población de 15 años y más por condición de actividad económica de ocupación y disponibilidad. Fíjate, personas que pueden trabajar y que están buscando trabajo. Entonces, si entendemos la eficiencia que últimamente las autoridades fiscales han tenido para inscribir a las personas, como lo vamos a ver ya en breves láminas, no quiero abundar mucho en esto porque incluso hay un tema que debemos cuidar desde el punto de vista personal. Si vemos esta eficiencia que las autoridades fiscales han derivado o realizado o generado a través de las propias plataformas digitales, la tecnología, podemos observar que del 2010, que estamos un 33-34% por debajo de la población económicamente activa, lo cual significaba una deficiencia tributaria, porque ¿cómo es posible que si las personas que quieren trabajar o están trabajando son casi 50 millones, tú tengas 32 en el padrón? O sea, no pinta, ¿verdad? No hay lógica, no hay congruencia. Bueno, eso se fue revirtiendo al punto de que hoy tenemos más inscritos en el padrón de contribuyentes respecto a la PEA, lo cual es lógico, porque, insisto, la PEA es una persona que inclusive población económicamente activa esté buscando trabajar. Hay indicadores, son indicadores macroeconómicos que toman en cuenta la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la cual, como nos acaba de decir nuestro presidente Juvenal Lobato Díaz, ya la Coparmex es parte importante, al menos en participación, de esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Pero esto me llamó poderosamente la atención. De este padrón de personas físicas de 77.5 millones de personas, 18.7 no tienen obligaciones fiscales, 8.3 están suspendidos, 1.1 están cancelados. Es decir, tenemos 28.3 personas que no contribuyen, realmente no son aportantes. Y entonces, ¿en cuánto se constituye esta diferencia? Volvemos a estar por debajo de la población económicamente activa si quitamos esos elementos, señores. Entonces, bueno, pues eso nada más lo pongo para contextualizar, que sí ha habido una mejora en materia de distribución, pero no en materia económica, que al final del día es lo que nos interesa a todos los mexicanos. Y ahora sí, señores, vamos a entrar y parto de esta imagen que la publiqué. La verdad ni me acordaba, pues ya ven que el Facebook es una maravilla recordándote fotos. Y me recordó esta imagen, tendrá unos 6 años en México, no sé, yo lo publiqué en esas épocas. Me lo recordó y la tomé muy ad hoc para la charla que íbamos a dar. Porque miren qué curioso, señores. Yo no sé quién aconseja hacer esto, que tengas la osadía y la interés moral para ponerlo todavía en un letrero, como dice aquí, ¿no? En caso de requerir factura, se cobrará IVA. Y todavía te ponen, pues, la tasa que está vigente, ¿verdad? Esto es una, señores, es como ponernos, ¿sabes qué? Si no me piden factura, no te pago impuestos a Hacienda y aquí me declaro y sí lo hago y decir todo, como esas personas orgullosas, ¿no? Lo hago y ¿qué? Señores, esto no debe pasar nunca. No sé quién sea el asesor de esta empresa, seguramente algo se corrigió en un momento dado, pero es muy importante eventualmente que no podamos nosotros caer en juegos de este tipo. ¿Por qué? Porque al final del día, todo acto de comercio con motivo de generar un lucro y incrementar nuestro patrimonio debe pagar impuestos. Miren cómo lo estoy diciendo. Incrementar nuestro patrimonio. A ver, tenemos aquí un tema. Sí, todavía lo siguen haciendo algunos. Lamentablemente, señores, tenemos ya hoy con el tema de la tecnología, tenemos la oportunidad de meternos a la página del SAT. Yo alguna vez lo hice en Twitter, tuiteé mandé un tweet de que me estaban cobrando nada más para ver qué pasaba. Señores, al poco rato esa empresa ya se ve intervenida fiscalmente. Sí funcionan también cuando quiere hacerlo la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impuestos que se deben pagar en México por tener una actividad económica, generar ingresos, tener bienes incluso? Pues les plasmo esto, insisto, no es pretenderlos abrumar con toda la gama de impuestos, pero deben saber lo siguiente, señores. Tenemos impuestos de naturaleza federal, los más conceptualmente conocidos es impuestos sobre la renta y el IVA. Tenemos otros, aquí se los pongo todos, impuestos locales, el más conceptualmente conocido dentro del padrón de contribuyentes locales, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre nóminas, pero tenemos otros, la tenencia, no se diga, se lo sentimos muchos, sabemos que todos tenemos, en algún momento caemos en alguno de estos, o el impuesto municipal, donde entra sustancialmente el impuesto predial, aunque vienen algunos otros, sobre todo cuando trasladas inmuebles y hacen algunos otros trámites. Se los pongo a manera de esbozo, algunas entidades federativas
por aquello de que esto se replique a nivel nacional e internacional. Bueno, puede haber otros, pero sustancialmente tenemos estos elementos de contribución de impuestos federales, impuestos locales e impuestos municipales. En todo esto, por supuesto, desde el punto de vista organización de México como Estado para cobrar los tributos, se llama lo que es la coordinación fiscal, y hay una ley que permite coordinar todos esos ambientes de tributación. Esto lo pongo porque de repente nos perdemos. Oye, ¿y este impuesto, si vendo mi terreno y pago el impuesto sobre adquisición de bienes, entonces ya no tengo que pagar el impuesto sobre la renta? No, son cosas distintas. Son tres elementos que lo debemos tener en claro, porque inclusive si llegamos a tener esas operaciones de las cuales no hubiéramos en un momento dado cumplido fiscalmente, ante cualquiera de esas instancias, tenemos que hacerle frente, sobre todo cuando son operaciones en efectivo que son de difícil fiscalización. Por eso no le gusta a la autoridad las operaciones en efectivo, y por eso están poniendo restricciones, por eso se vincula incluso con actividades delictivas. O sea, este ambiente informal, cuando tú mueves efectivo porque no te sientes cómodo para hacerlo por vías digitales, estás de una u otra manera pues fomentando todo este ambiente, este caldo de cultivo, generas como una bomba de humo, donde dentro puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas, y eso es el dinero en efectivo. Oye, ¿me estás diciendo que no debo utilizar efectivo para nada? Lo que les estoy diciendo es de que debemos tener una cultura de prevención y en un momento dado de gestión del riesgo patrimonial, que puede llevar un riesgo personal desde el punto de vista privación de la libertad en un momento dado, si no tenemos controles adecuados. Señores, en lo fiscal, en el ambiente fiscal y en el ambiente de negocios, el orden no es negociable, señores. El orden puede ser tu principal aliado o el desorden tu principal enemigo. Punto, señores. Si tenemos un ambiente de o una situación de estas en nuestros negocios o en nuestras finanzas personales, falta de orden nos puede llevar a un sinfín de actividades, de consecuencias. Y miren, y rescato este tema como el decálogo del buen mexicano fiscal, que a mí me llamó mucho la atención cuando salió. Este punto número 4 en septiembre de 2011, antes de que saliera la reforma fiscal penal que hoy conocemos, que no vamos a hablar, y podemos hablar con nuestro amigo Juvenal en un momento dado que él lo considere correcto para ver cómo debemos abordarlo de manera empresarial. El punto 4, este decálogo que era como un deber ser de la comunidad empresarial y también con las autoridades, el gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y algunas otras, decía: soy honesto en relación con los ingresos que percibo y los gastos que realizo, y utilizo fuentes de financiamiento lícitas y comprobables, fíjense, el orden no negociable, y comprobables para el desarrollo de mis actividades. Fíjense, ¿y por qué nos dice si eres honesto? Un tema deontológico, un tema ético, porque al final del día, señores, las contribuciones en México, en primera instancia, se determinan por el mismo contribuyente. El mismo contribuyente hace sus cuentas y le dice a la autoridad: sí, acá te las dejo, esto es lo que te debo. Oye, pero ya vendiste en efectivo y no lo quieres declarar. Espérate, no me hables, yo le estoy declarando nada más de esto. Cuidado, eso se llama principio de autodeterminación plasmado en un código, en una ley, el Código Fiscal de la Federación, artículo 6º, y la ley te dice, bueno, la autoridad te dice, es lo que tú dices, pero me reservo mis facultades de comprobación. Y entonces nos vamos a encontrar con una persona, desde mi punto de vista, que eventualmente tenga dos escenarios. Un escenario de inscripción en el RFC, que puede estar inscrito, y un escenario donde no puede estar inscrito. Vamos a pensar, y si estoy inscrito, dentro para los inscritos, incluso dos escenarios, que hay en realidad más, pero voy a hablar de dos fundamentalmente, que es el ambiente que nos dice el Código Fiscal de la Federación, que es una ley auxiliar de las leyes fiscales, como puede ser la ley del impuesto a la renta, y justamente esta última. Tenemos en principio dos vértices, el Código Fiscal y la ley del impuesto a la renta. Pero hay que sumar la ley del impuesto al valor agregado, sobre todo cuando pasan depósitos de 1,5 millones y un poco más de cantidades. Ojo, Código Fiscal y ley del impuesto a la renta. Ambiente, señores, federal. Ambiente federal. Por eso plasmé los tres temas de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Y tenemos una persona, insisto, que no tiene RFC y una persona que sí tiene RFC. Fíjese. Entonces, ¿qué pasa con estas personas cuando mueven dinero en efectivo?
bajo el enfoque del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquí le pongo de algunos años donde sustancialmente viene un procedimiento que se ha ido ajustando, modelando, mejorando año con año, como lo bien nos dijo nuestro amigo Juvenal, el IDE entró y desapareció, justamente cuáles son las herramientas que tiene la autoridad con base en estos supuestos de que estoy inscrito o no estoy inscrito, y con estas dos herramientas de fiscalización que son el Código Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunque no descartemos el tema de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Justamente, para controlar este ambiente del efectivo surgió este IDE, que eventualmente estuvo vigente solo en el año 2008 a 2013, en la época de una persona que hoy no es muy grata y que le achacan una serie de problemas a nivel nacional. No sé si eso sea cierto, pero el presidente Felipe Calderón instituyó este depósito, este impuesto con aras o con el objetivo de cobrar algo de impuestos de la informalidad que estaba dando de los excedentes de dinero. Por cierto, me adelanto, si no saben cuánto dinero circula en México hoy, eso se llama reserva o base monetaria. La base monetaria es de 2 billones de pesos de dinero circulante. Eso significa más o menos un 10% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco de México. Se fue el IDE. Fíjense, ¿qué pasó a raíz del 2014? ¿Y por qué empiezo con el tema del IDE? Porque la noticia se estaba dando de que ya había regresado el IDE y bueno, en fin, insisto, fue un fake news, dijéramos. Pero lo que sí dejó el IDE, como bien nos acaba de apuntar nuestro presidente nacional, es una estructura informática tecnológica en respecto de los bancos con la autoridad fiscal. Lo que hacía el IDE anteriormente era de que después de los 15,000 pesos te cobraba un 3% sobre los excedentes y te mandaba una constancia, o sea, ¿sabes qué? Recibiste más en esta cuenta, en esta cuenta, en esta. Era un control muy efectivo que nos ayudaba a nosotros hasta como para aliviar una especie de discrepancia fiscal. Y como te excediste, te cobré impuesto de tanto y ahí te mando tu constancia para que la puedas acreditar en tu declaración de impuestos. Sí procedía. Sucede que se elimina ese impuesto, en consecuencia de la retención, te dejan de cobrar el impuesto, pero también te dejan de informar a ti. Porque lo que decía el banco antes era, te informaba a ti y le informaba a la autoridad. Resulta que te dejan de informar a ti las operaciones y le dejan informando solo a la autoridad. Yo le llamo a eso una plataforma silenciosa y ahí está el fundamento, artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y de dónde se basan entonces? Pues de los movimientos en bancos, señores. Y digo bancos por decir cuentas de depósito, pero también hablamos de temas de tarjetas de crédito. Con esta limitante de los 15,000 pesos, hasta 15,000 pesos no te reportan, pero si tienes más de 15,000 pesos mensuales, te empiezan a reportar y tú no te enteras. Y tú piensas que la tarjeta que te cobra la tienda de la esquina con rojo y amarillo de 4 letras, 2 repetidas, 2 veces repetidas cada una de las letras, piensas que ya estás, dijéramos, fuera del argot fiscal o fuera del ambiente fiscal. Señores, lo que está haciendo esa tarjeta, que por cierto es un banco que ahí aparece, nada más salió como referencia cuál es el banco que utilizan esas, está, dijéramos, como vinculada como corresponsal a esta tienda, es que el banco te está informando. Oye, pero es que no sabe mis datos. ¿Cómo no? Le dice tu credencial de lector, con lo que te piden le dice un número de celular, señores, y acuérdense que hubo una reforma hace unos años de registrar los números celulares. Vamos a ver si las compañías de celular están pasando este reporte de manera también silenciosa al Servicio de Administración Tributaria o al menos a los agentes que se refieran, ¿no? A las instituciones que sean de referencia. Entonces están reportando, señores, depósitos de más de 15,000 pesos. Pagues o no, te lo están reportando. Si pagaste, no hay problema. Cuando te vengan a requerir, aquí está mi constancia. Pero si no pagaste, señores, entonces viene todo el escenario que les voy a mostrar ahorita. Esta información recordemos que en México existe el secreto bancario, excepto para fines fiscales. Entonces la información que nosotros demos al banco, inmediatamente se le está pasando al SAT, directamente o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, que finalmente le pide reportes. Y aquí les dejo algunos fundamentos de cuando de repente el banco te pide tu RFC, tienes 18 años, 19 años, o nunca has tenido un RFC, vamos a suponerlo, y te lo pide para abrir una cuenta bancaria. Y tú le vas a decir, no lo tengo porque nunca he estado dado de alta. Ok, desde hace ya muchos años, hay una regla miscelánea que te pueden tramitar con tu CURP, y esa sí la tienes, porque solo que si hubieras muerto no lo tendrías. Y es más, estando muerto la tendrías, solo de no haber nacido no la tendrías,
con tu CURP, ellos te inscriben, fíjate, de manera electrónica, digital, por internet, sin obligaciones fiscales. Por eso vemos este número tan escandaloso del tema de las obligaciones fiscales. Te inscriben cuando tú dices que no tienes una cuenta bancaria en México, cuando no tienes un registro federal de contribuyentes. ¿Y qué datos ponen como tu domicilio? Una serie de aspectos formales para efectos fiscales, pues los que tú manifiestes en tu estado de cuenta. Al final del día, en algún momento vas a tener tú la oportunidad de estar pues recibiendo dinero y de tenerlo por ahí. Ojo, señores, me adelanto, voy midiendo mi tiempo porque quiero escuchar a mi amigo David lo que nos quiere decir para todos, ¿verdad? Me adelanto. Tomen nota de este artículo, artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las instituciones de crédito pueden suspenderte el acceso a tus cuentas bancarias cuando hagas mal uso de sus plataformas. Y cuando hago mal uso me refiero a que tú lleves a cajeros que yo ya no he visto, pero no sé si existen en alguna parte, de esos que te pueden recibir dinero y te lo abona directamente a tu cuenta. Ojo, ahí no pasa por ningún ejecutivo bancario. Y tú puedes agarrar dinero, vamos a ponerlo de este color, dinero negro, lo metes a este banco, por medio de este cajero y te da un recibo y te llega a tu cuenta y te está computando. Sé que hay algunos límites, pero este dinero negro, porque vino de una operación negra, evidentemente al llegar al banco se dispersa y entonces estás vulnerando el sistema. Ojo, artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lean sus contratos. El banco te lo puede hasta bloquear y eventualmente dar parte a las autoridades fiscales si denota un riesgo atípico. Y les platico un caso particular. Sucede un depósito de una persona que vino hace algunos años aquí a la oficina en Tijuana, y digo de Tijuana por ser zona fronteriza, ciudad fronteriza, y retiró en Chiapas. Le depositan allá 30,000 pesos y retira en Chiapas 30,000 pesos. Y eso pasó en menos de 24 horas o quizás de un día para otro. Y entonces llegaron al punto donde el banco dijo, espérame, me depositaste algo que aparentemente no tuve la certeza, y lo que hizo es, le bloqueó el resto del dinero que tenía la persona. No era tanto, ¿verdad? Porque una persona que no manejaba muchos fondos en su cuenta bancaria, en esa cuenta bancaria, y le advirtió, le voy a dar aviso, como tú me sacaste, ya vulneraste mi sistema, ya te llevaste el dinero, y yo quedé como perdón la expresión, yo quedé como el chinito mirando, así decimos a los amigos que nos siguen de otras partes de México, es decir, me quedé como viendo toda la operación, dijo el banco, me has vulnerado y entonces yo tengo un derecho de poderte en un momento dado pedir cuentas económicas de ello. Entonces esta persona vino muy, muy desesperada y le dije, no, tranquila, si te tocas de buena fe, pues no hay delito, vamos a ver a la Conducef, y ya se aclaró y al final del día ya le perdí el rastro porque creo que lo pudo solucionar. Entonces, cuidado que tampoco es tan fácil, ahí se pudo solucionar, pero no es tan fácil. Y en este tema, señores, cuando la autoridad te llega a detectar movimientos bancarios, tiene la facultad de determinarte lo que le llaman la autoridad presuntiva. La autoridad empieza a suponer, si se me hace que me debe, y como yo ya sé cuánto tienen sus cuentas bancarias, le voy a cobrar. Y hay un procedimiento, la verdad que es muy engorroso platicarlo ahorita, no es el tema. Lo que sí debes saber es de que, ojo, ya está computado, ya está en tu estado de cuenta, ya lo están mirando autoridades financieras y por supuesto el SAT, y entonces ella tiene un método para cobrar. Te ponen, si no te llegan a encontrar en el domicilio bancario, pues entonces te empiezan a buscar por cualquier medio de información que pueda tener la autoridad. Y cualquier medio, señores, es cualquier medio. Y no se extrañen de que en tema de redes sociales los estén buscando, vean su capacidad de consumo, en fin, como si fueran ustedes grandes políticos, grandes, dijéramos, empresarios, incluso artistas, que son casi públicamente, toman su información. Sí lo puede hacer la autoridad, con aras de cobrarte o de constatar un cobro de impuestos, y te pone la carga de la prueba, te va a preguntar, oye, yo digo que me debes esto, dime tú que no es cierto. Entonces es ahí donde el orden te debe de ayudar, ¿verdad? Para eso, hoy que ocupa, no creas que te va a ir a tocar la puerta, desde hace ya varios años, que por cierto, hay una obligación fiscal que termina ahorita en marzo, bueno, en febrero para algunos y en marzo el otro bloque. Esta obligación estaba para septiembre y noviembre del año pasado para las personas morales y físicas, ya se extendió un poco más para las personas físicas, y también va por dígito, me parece, la extensión, para la inscripción, perdón, por buzón tributario. Ni se va a complicar, señores, si estás inscrito por buzón tributario, y si no estás inscrito,
sí viene un problema de una sanción adicional, porque hoy toda persona en México que tenga un registro federal de contribuyentes, que trabaje en cualquier parte del órgano público, de los órganos públicos o de la iniciativa privada, debe tener activado su buzón tributario, si no se le multa de 3,000 a 9,000 pesos. ¿Y qué información utiliza? Pues señores, para medir todo este tema y ya te empieza a cobrar impuestos, un procedimiento que se llama discrepancia fiscal, dígase cuando tus gastos son mayores a tus ingresos y declarados fiscalmente y no puedas demostrar su legítima procedencia. En este caso también puede vincularse con un tema de indicios fundados para el tema de lavado de dinero, que bueno, para eso está mi amigo David, y utiliza el sistema financiero, los comprobantes fiscales, lo que digan los notarios, lo que digan los registros públicos de la propiedad, el registro público vehicular, lo que diga el buró de crédito, declaraciones, bueno, una serie de información de donde pueda obtenerla. Y eso no se diga, señores, no se diga en materia de IVA, porque en materia de IVA, si los depósitos superan la cantidad de 1.5 millones, 1.579.000 pesos, se considera base de la persona fiscal que no esté inscrita. Por eso es muy importante. ¿Dónde me conviene más estar? ¿En qué posición de los dos que iniciamos? ¿Con un RFC o sin un ERFC? Pues entonces, desde mi punto de vista, me parece que nos conviene más estar desde el RFC, señores, porque de una u otra manera nos van a caer y además podemos nosotros argumentar un punto, que si eventualmente estamos en el RFC, se consideran ingresos del título cuarto del capítulo 9. Y si no estás inscrito en el RFC, ojo, fiscalizable solo 5 años. Y si estás presentando declaraciones y una serie de cosas, ¿verdad? Y si no estás inscrito en el RFC, te ponen la fiscalización a 10 años, señores. Como si fuera una media aritmética, incluso de materia de lavado de dinero. La prescripción es de 10 años, como si fuera un tema de lavado de dinero, por no haber estado inscrito, que no es propiamente lavado de dinero hasta ahorita, pero me refiero solo al término, 10 años para que prescriba el tema de la facultad de la autoridad y te puede llegar a cobrar. Y en este caso te lo va a cobrar como una actividad empresarial. Hasta ahí dejo el comentario, señores, para que sepamos que cualquier dinero en efectivo en México se debe declarar si incrementa el patrimonio. Pero si me lo prestan, no es un incremento del patrimonio, porque si me prestaron dinero, aun cuando sea en efectivo, pero lo tengo que devolver, entonces no hay incremento del patrimonio, yo tengo una obligación, una deuda. Sí, pero lo debes de informar, dice la autoridad, porque si no me lo informa conjuntamente con tus premios y los premios que puedas tú recibir en un momento dado, te lo voy a considerar también base de ingresos. Entonces, para finalizar, les dejo una serie de obligaciones fiscales para que se imaginen por qué es muy importante considerar que debes estar en el RFC, porque si no estás en el RFC, te lo van a considerar como una actividad empresarial y en pocas palabras, una actividad empresarial para las personas morales y para las zonas físicas con establecimiento permanente en México, tienen esta lista de obligaciones fiscales que nos dimos a la tarea de estructurar para ustedes, y yo rescato las rojas porque nos llama muchísimo la atención y sobre las cuales la autoridad puede determinar presuntivamente este cobro de impuestos. Pero miren, son, señores, casi 30 obligaciones básicas en México, donde incluso está esta 22 y 23, que es informar a través de medios electrónicos cuando recibas operaciones en efectivo superiores a 100,000 pesos por tus ventas, ¿verdad? Aun cuando las estés declarando fiscalmente, debes de informarla y limitarte, si eres persona física, a que junto con tus premios donativos y los préstamos no superen los 600,000 pesos para no informar, o cuando eres una sociedad anónima, cuando vengan o cualquier sociedad mercantil, cuando vengan, o socios en general, cuando vengan tus socios y accionistas a depositarte 600,000 pesos en efectivo. Los notarios también tienen algunas otras restricciones. Solo comento algunos puntos importantes. Aquí les dejo la referencia y la guía donde pueden consultar el tema de la base monetaria circulante en México, 2 billones de pesos. Casos particulares, señores, ventas sin factura es una defraudación fiscal con todas sus luces, máxime que el faltante en inventarios también es base de estos impuestos. Los créditos recibidos en efectivo, señores, si te dieron créditos recibidos en efectivo, ojo que hay una obligación, y aquí David, no sé si puedas, dentro de tus comentarios, hay una obligación de que de inscribir a los donativos, aquí digo créditos, ¿verdad? Pero de inscribir a los donativos cuando superen la cantidad para efectos federales de 5,000 pesos y para efectos locales, imagínense, locales me refiero a Chiapas, de 500 pesos de elevarlo a escritura pública, es decir, pasarlo ante notario. Venta de vehículos o bienes usados, muy común, venden sus coches, hacen los cambios en el traslado de la propiedad y recibes dinero en efectivo. Ojo, no tienes que pagar impuestos de todo. Y hay que ver los límites también en materia de la ley de lavado de dinero.
No tienes que pagar impuestos de todo, pero si no lo declaras, te lo pueden configurar bajo esos términos. Los regalos de familiares, dígase los donativos, un regalo es un donativo. Tenemos prácticamente todas las personas físicas hasta 100,000 pesos al año, poquito menos, 98,000 por ahí, pero digamos 100,000 pesos al año para recibir dinero, para este año 2021, porque está tasado en UMAS, para recibir cantidades en efectivo sin que deba de pagar impuestos, señores, importante, pero hay que llevar un orden de todo ello. Reportes al banco, al SAT por montos iguales a 15,000 pesos, perdón, ya lo habíamos visto. También las alertas bancarias que nos va a comentar nuestro amigo David por importes superiores a 50,000 pesos respecto de las operaciones relevantes. La limitación del pago de cheques sin efectivo también en México cuando los cheques son al portador por importes superiores a 5,000 pesos. La restricción del artículo 52 que le acabo de comentar hace un momento. Esta restricción del artículo 32 que seguramente nos va a comentar nuestro amigo David respecto a la adquisición de casas, coches, joyas, juegos, blindaje, acciones y algunas rentas inmobiliarias o de coches también, entre blindajes puede entrar. Cuando lo pagas en efectivo, está prohibido en México, señores. Eso está prohibido con todas sus letras mayúsculas, grandes y negritas, ¿verdad? De tamaño que ustedes quieran. También aquí el tema que nos va a hablar nuestro amigo David, si puede considerarse como indicios fundados en materia de lavado de dinero. Y finalmente, señores, para aquellos que andan en operaciones transnacionales, tenemos una franquicia con base en el artículo 9 de la ley aduanera, si quieren tomar nota, de $10,000 que todo pasajero puede portar y que eventualmente solo debe declarar. Y si no lo declara en las aduanas o en los aeropuertos, que finalmente son aduanas para efectos de los pasajeros, estamos hablando que nos pueden llegar a cobrar hasta el 40% de estos dineros. Señores, me pasé 5 minutos del tiempo de mi amigo David, más las preguntas y respuestas. La pregunta que ustedes quieran, la podemos dejar al final para que sea ya mi amigo David quien aborde el tema que nos ocupe. Solo comentarles de que si no lo hacemos, la autoridad tiene facultades de fiscalización a través de estos puntos que estoy manejando, esos 6 tipos de actos o de facultades que tiene la autoridad, y también tiene facultades de gestión, aquellas que te toca la puerta, que no es una facultad de fiscalización, pero te está ayudando o le está ayudando a la autoridad a que pueda recaudar en modo eficiente y en tiempo oportuno, sobre todo, las contribuciones. Señores, sí es una complejidad fiscal importante. Este señor decía que lo más difícil de entender son las leyes fiscales, con tanto asegún y con tanto tema político. Estimado David, amigo, veo que hay preguntas acá, pero voy a dejarlas al final para que nos puedas acotar y a lo mejor podamos en un momento dado vincular respuestas porque se pueden referenciar. Puedes tomar el uso de la palabra, estimado amigo. Muchas gracias, Néstor. Efectivamente, si tienen, nada más le pediría a los administradores si me permitieran el que pueda compartir el material, si me habilitaran como co-host para que pudiera yo compartir. Y sí, efectivamente, las preguntas las vamos dejando hacia la parte final de la sesión con la finalidad de que podamos agotar todos y cada uno de los temas que se delimitaron. En esta parte primero ya los agotaste tú. Voy a tratar yo de ser también lo más ágil, pero concreto posible sobre los temas que quiero comentar. Bueno, ¿qué es lo que voy a señalar en los próximos minutos? Bueno, ya de una manera amplia, Néstor nos acaba de señalar las problemáticas fiscales, obligaciones y cumplimiento de ciertos parámetros que en materia fiscal ya se están establecidos, así como algún tipo de operaciones que no necesariamente tienen que ser reportadas, algunas que sí tienen que ser reportadas en materia fiscal. Yo, por mi parte, voy a platicar acerca de algunas incidencias o algunos manejos involucrados en el sector empresarial con el efectivo que producen también efectos jurídicos relevantes. ¿A qué me refiero? Bueno, por principio, no quisiera ahondar mucho, pero sí destacar esta parte que Néstor apuntó en diversos momentos de la plática. El uso del efectivo hoy en día a nivel global está siendo, se pretende erradicar por muchas circunstancias, ¿no? Nocivas todas y cada una de ellas y que amenazan desde luego la economía formal
de cada una de las jurisdicciones. Nuestro país no ha sido, no se ha alejado de esta tendencia mundial en el sentido de orientar su economía, orientar ciertas actividades a la bancarización y dejar de un lado el tema del uso del efectivo. Sin embargo, hoy, pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, tanto en plataformas electrónicas, facilitar sistemas de pagos, inclusión financiera, imponer ciertas restricciones al uso del efectivo, hoy en día todavía para 2020, y de acuerdo con la información proporcionada y recabada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, cuya página pueden escanear en el código QR que dejó en su material, se estima que más del 70% de las transacciones de consumo en nuestro país se hacen con dinero efectivo. Es decir, todavía nuestro país está inundado de efectivo para la realización de las operaciones cotidianas que hacemos, desde las más sencillas y escalonando algunas más complejas, en donde se ve que se van vulnerando algunos controles establecidos incluso por para fedatarios públicos. Nuestra economía informal, basada en efectivo, representa el 19.2% del Producto Interno Bruto, en términos de esta fuente que les señalo. Pero una parte muy interesante también, en términos numéricos, que nos deja ver cuál es la proliferación del uso del efectivo, es que prácticamente esta cifra, lo que utilizamos hoy en efectivo en nuestro país, representa el 10% del presupuesto de egresos de la Federación para 2021. Y hablando de efectivo en actividades comerciales, llamémoslas lícitas, porque el tema ilícito tiene un tema, tiene un análisis, tiene una investigación totalmente diferente de cuánto es lo que permea en la economía y en cada una de las jurisdicciones que lleva un régimen de cumplimiento fiscal armonizado internacionalmente o regímenes de prevención de lavado de dinero, ¿no? Así que estamos hablando de una economía, llamámoslo entre paréntesis o entre comillas, lícita. Y es precisamente una de estas razones, la licitud, lo que se busca precisamente con el acotamiento al uso del efectivo. Insisto, Néstor ha mencionado en diversos momentos por qué internacionalmente, por qué representa una política pública deseable o que interesa a los países, a cada uno de nuestros países. Porque el uso del efectivo puede implicar defraudación fiscal, ¿no? Ya en la última parte del material señalaba Néstor, por ejemplo, lo que todos sabemos, porque no es para asustarnos, porque todos lo sabemos, el tema de ventas de facturas, ¿no? Que es algo que ha orillado en los últimos años al establecimiento de reformas legales en materia penal de una manera importante y que ahora se van a complementar, que falta el cierre con los temas estrictamente laborales. Pero ¿puede implicar defraudación fiscal? Sí. Y para nuestra idiosincrasia jurídica mexicana, uno de ellos, en donde vemos inmediatamente o podemos ver reflejado esto, es compra de facturas. Porque al final del día, o te lo trasladaban de otra forma al sistema bancarizado con una figura bastante sencilla o complicada, según sea el mecanismo que se utilizaba, o también puede ser en efectivo. Pero también es un indicador de criminalidad, ¿no? Particularmente de actos, hoy en día también me refiero a la idiosincrasia mexicana a nivel internacional de cualquier tipo de criminalidad, pero en la idiosincrasia mexicana las grandes cantidades de dinero, productos de corrupción, pero también de criminalidad no considerada para algunos de alto impacto, ¿no? Alto impacto, extorsión, robo, tráfico de personas, en general, en donde el uso del efectivo, en donde el cobro de estas recompensas, de estos frutos de actividades delincuenciales, es mayormente en efectivo. Entonces, es un indicador de criminalidad, sí, es un indicador políticamente visto, como también de aspectos del bienestar de la colectividad. Hay seguridad, la colectividad tiene bienestar. No hay seguridad, no hay criminal, no tenemos también un bienestar en nuestra sociedad. ¿Favorece el blanqueo de capitales? Desde luego, ¿no? Podríamos citar y platicar sobre horas sobre distintas tipologías de blanqueo de capitales, de lavado de dinero,
o en nuestra idiosincrasia mexicana, insisto, operaciones con recursos de procedencia ilícita basadas en el efectivo, ¿no? Desde las más sencillas, conocidas desde hace muchos años, la colocación fragmentada de efectivo en cuentas bancarias, hasta verdaderas estructuras, insisto, en donde puede estar relacionados. Anteriormente sabíamos, ¿no? Los repecos, hoy régimen de incorporación fiscal, en donde el efectivo fluye de una manera bastante importante. Es decir, las políticas que se han adoptado en materia fiscal y legal para tratar de restringir el dinero, el uso del efectivo, pasan por aquella permisión o ventana de permisibilidad para ciertas actividades económicas no mayoristas, como todos los regímenes de incorporación fiscal, y permitir el uso del efectivo en estas. Entonces, pareciera ser que no terminamos por encontrar una sincronía total entre la permisibilidad, la restricción y permitir la subsistencia de ciertas fuentes económicas. Pero eso es un complejo que se va haciendo, es tan complejo que se va haciendo un galimatías de permitir o no a estos pequeños negocios seguir utilizando el efectivo, pero que son ventanas, insisto, de oportunidad amplias para colocar recursos que pudieran provenir de actividades ilícitas, propiamente lo que es blanqueo de capitales. También se ha apuntado que, contrario a estas conductas que se pretenden desincentivar, porque atentan contra la base recaudatoria de los gobiernos y desde luego con todo lo que implica el ejercicio del gasto público, también se ha visto que lleva consecuencias benéficas que todos y cada uno de nosotros podemos ponderar como ciertas, ¿no? Y no quiero entrar en todo ese análisis que han hecho, pero simplemente señalar 2 o 3 de ellas. Particularmente el tema de incremento de los ingresos fiscales, ¿no? Eso es precisamente la razón, el quid de las modificaciones legislativas de los últimos años. Quizás los focos no estén centrados en otros temas de bienestar, de reducción de criminalidad, porque así nos lo indican la redundancia, los indicadores de criminalidad actual que tenemos en el país, están por los cielos, y se busca incrementar la recaudación fiscal. Pero también se abona a incentivar el ahorro de las personas, a tener una cuenta bancaria de manera formal, quizás a partir de ello acceder a ciertos instrumentos de crédito que les permitan potencializar, sí, los frutos del trabajo, ¿no? Y finalmente tratar de reducir en esta política pública global las operaciones financieras ilícitas informales y que pudiera también ser evitar el blanqueo de capitales, ¿no? Como finalidades, como problemas que se intentan solucionar y como puntos a favor, pues hay muchos. En Europa siguen haciendo países como Noruega, Suiza, ejercicios sobre la erradicación del efectivo. No lo han logrado en totalidad, aunque su perspectiva, según a decir de ellos, es corta para la erradicación del uso del efectivo. Aquí en nuestro país pareciera ser que tenemos un trecho todavía amplio para lograr ello. Insisto, simple y sencillamente porque una regulación fiscal permisible a pequeños, a régimen de incorporación fiscal, permite esa amplia inyección de efectivo al sistema financiero formal. Pero bueno, ¿cuáles son algunos aspectos ya para ir entrando en temática central que afectan o inciden en el ámbito empresarial? Néstor decía, mutuos préstamos, ¿no? Nos prestamos, la empresa le prestó al socio, el socio le prestó a la empresa, se prestaron intercompañías, entre partes relacionadas en general. Este tipo de actividades ha sido también materia de una visión crítica muy puntillosa, sí, por las autoridades fiscales hacia los empresarios en los últimos años, porque pueden encontrar detrás de esas operaciones pues temas de defraudación fiscal y que es precisamente lo que se pretende evitar. No se formalizan las operaciones, ¿no? Siempre decíamos, oye, préstamos que no necesariamente tienen que ser en efectivo, pero se extendía un préstamo a una persona y era también habitual encontrar que se pagaba en efectivo el préstamo, ¿no? Es decir, Néstor me extendía de su empresa, un préstamo a mí David García, y yo le pagaba el préstamo efectivamente, o el mutuo otorgado, en efectivo, ¿no? Y eso representa una problemática fiscal
Pareciera ser que de inicio no, porque ¿qué de malo hay en que me presten y en que yo pague? El tema es que el pago del préstamo en efectivo conlleva a no tener la certeza jurídica sobre el origen de los recursos, de dónde provienen y que se esté tratando de vulnerar esa solidez en el sistema financiero. La autoridad le ha puesto mucho énfasis a estas actividades, tan es así que cuando nos revisan, ejercen algún tipo de facultades de comprobación, tratándose de préstamos entre los socios o entre las empresas, tratan de encontrar o advierten que si hay pagos en efectivo, pues no se adminiculen como normalmente nos dicen en esas actas de los procesos de fiscalización para efecto de determinar o un dividendo ficto o una no realización de la operación y así considerar ingresos acumulables para quien está cobrando el préstamo, ¿no? Son problemáticas que vienen derivadas del efectivo, porque muchas personas siguen utilizando este medio de pago, incluso para estas temáticas empresariales en las que pareciera ser que por el avance o la estructura, la capacitación que tienen las organizaciones, no se tendrían que realizar, pero hoy en día lo vemos todavía de manera frecuente. Por ello, se complica más esta circunstancia cuando nos enfrentamos en este tipo de operaciones a aspectos como advertir que no se formalizaron las operaciones a través de los contratos correspondientes, ¿no? Es todavía común, pese a que tenemos ya prácticamente un año o un poco más con esta discusión sobre la fecha cierta de los documentos que amparan préstamos mutuos o créditos para efectos de reconocer que se realizaron en el momento y no minimizar su eficacia probatoria en un procedimiento de fiscalización o jurisdiccional en determinado momento. Hoy en día hay una amplitud de empresarios que no están poniendo atención en esa formalización de operaciones. Pero no se trata de formalizar simplemente de bajar un contrato de internet y requisitarlo para decir, bueno, ya, ok, ya lo firmé, ya lo tengo aquí, sino se trata de hacerlo también oportunamente por precisamente este criterio jurisdiccional en materia de fecha cierta de este tipo de operaciones, ¿no? Que no se presuma por parte de las autoridades fiscales y que a la postre las autoridades jurisdiccionales tengan las bases para decir que era una operación cierta y efectivamente determinada en el momento en que el contribuyente lo manifestó, porque tenía fecha cierta, es decir, para algunos una ratificación de firmas, celebrarlo ante el notario público con la particularidad de ser una actividad vulnerable para el fedatario público objeto del reporte en términos de la fracción 12 de la ley antilavado. Pero hoy en día también tenemos otras herramientas, incluso el uso de firmas electrónicas entre comerciantes en términos de las disposiciones vigentes para poder suscribir esos contratos pues con nuestra firma electrónica sin necesidad de realizar erogaciones a fedatarios públicos y con ello profundizar en nuestra carga económica en nuestras organizaciones. Les decía yo, este tipo de operaciones se materializan en efectivo, es decir, si bien se mantienen algunas de ellas cumpliendo oportunamente con la forma y el momento, algunas siguen persistiendo, insisto, por quizás una inadecuada orientación o capacitación con efectivo, lo cual va a causar un problema para las organizaciones. De ahí en fuera, esto nos va a llevar a otra problemática, el tema de los mutuos. Ok, perfecto, los vamos a hacer ya bien, en contrato, formalizado, fecha cierta, perfecto. Ya lo vamos a hacer esta actividad, esta actividad administrativa de flujo, de planeación financiera entre empresas, porque de ello depende, ¿no?, la organización financiera para el impulso de alguna de ellas, nos va a llevar a la postre a racionalizar o advertir esta noticia que nos dieron hace algunas semanas, ¿no? Bueno, no es propiamente una noticia, lo vamos a ver. El famoso criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera actualizado, en donde presupone que los préstamos intercompañías son actividad vulnerable, ¿no? Cosa, por de todo equivocada de una forma general, tal y como lo señala la autoridad. Y es que, como sabemos, para efectos de la fracción 4 de la ley antilavado, del artículo 17 de la ley antilavado, perdón, sabemos que es una actividad vulnerable si el otorgamiento de mutuos, préstamos o créditos con o sin garantía, siempre y cuando existan ciertas condicionantes específicas. Es decir,
que haya un ofrecimiento de quien otorga esos préstamos generalizado. No quiero decir al público en general porque es un concepto muy fiscal, pero sí generalizado, que yo ofrezca el otorgamiento de esos mutuos préstamos o créditos y que los desarrolle o de manera habitual o profesionalmente. Y cuando hablamos de profesionalidad es porque quizás el core de mi empresa oriente a la colocación de estos mutuos o de esos préstamos. Y cuando hablamos de habitualidad, hablamos sí de una reiteración de conductas, de algo que nos es propio de una manera frecuente o continuada. Entonces, a estas situaciones de habitualidad o profesionalidad siempre va a estar connotada, y ya lo ha señalado en diversas consultas, en respuestas a consultas por escrito, no en portales electrónicos, no en petit comité, no en charlas de pasillos. La Unidad de Inteligencia Financiera ya lo ha puesto en sendas respuestas a consultas formales formuladas por asociaciones empresariales, en donde el núcleo esencial, uno de los elementos que delimita la realización de una actividad vulnerable en fracción 4 del artículo 17, es la existencia de ese ofrecimiento, ¿no? Si existe ofrecimiento, como uno de los elementos primigenios, estaríamos a las puertas de la realización de una actividad vulnerable. Oye, pero si viene Néstor y en vez de que se lo ofrezca, me lo pide, porque yo no me dedico a ofrecer préstamos, mutuos o préstamos o créditos, pero somos parte integrante del grupo empresarial, somos parte relacionada, somos empresarios, somos compadres, vaya, ¿no? O sea, y yo necesito, bueno, es muy distinto que yo le ofrezca el préstamo a Néstor a que Néstor venga y me lo pida. Porque por antonomasia ya no hay ofrecimiento, sino hay solicitud. Amén de las características propias de los sujetos involucrados, en donde a lo mejor mis empresas no se dedican a esta actividad y tengo una solicitud expresa por parte de Néstor. Pero vuelvo al punto, es la forma, es la manera en que formalizamos nuestras operaciones, punto que veíamos hace unos momentos, ¿recuerdan? Formalizar nuestras operaciones, cómo decidimos realizarlas para darle la verdadera apariencia legal, es decir, no confundirla ni tratar de eludir su real naturaleza jurídica. Es como esos contratos de arrendamiento, ¿no? En donde dice, y le dejo 2 rentas de anticipado de garantía. A ver, ¿le estás dando 2 pagos de rentas o le estás dejando depósito en garantía? Porque no es lo mismo dejar 2 rentas por anticipado que dejar un importe en garantía, ¿no? O un depósito en garantía. Son cosas distintas. ¿Son cosas ilegales? ¿Aspectos ilegales? No. Simplemente hay que llamar a las cosas por su nombre y darles la formalidad y cumplir con las exigencias que se requieren. Pero esto llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención en las semanas anteriores, incluso sigue habiendo muchos cuestionamientos en torno a estos mutuos o préstamos intercompañías, y simplemente destacarles lo siguiente también, un poco acudiendo de manera expresa a lo que nos señala la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que ven en pantalla es la leyenda que aparece en el portal de prevención de lavado de dinero, en donde la propia UIF lo que nos indica en el portal electrónico en donde se publicó ese famoso criterio, nos señala que la expresión de esas ideas elaboradas, llamadas criterios de la UIF, no son un acto de interpretación de la ley. No pueden ser un producto del ejercicio de esa facultad de interpretación que le da el artículo 3, fracción primera del reglamento, por lo que no pueden ser tomadas o recurribles como un acto de autoridad. Y también nos dice la UIF, si quieres que yo te dé una expresión vinculante para tu organización que te genere la certeza legal de alguna operación y su connotación como actividad vulnerable, formúlala por escrito en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, a ver, señor WIF, ¿son criterios, no son criterios o qué son? Porque cuando repasamos, cuando damos una revisión a la normatividad antilavado de dinero, nos damos cuenta que la normatividad solo prevé 2 formas de expresión a través de la cual la UIF da una orientación sobre el cumplimiento del régimen de prevención. Uno de ellos es la respuesta a consultas, porque tiene el monopolio o tiene la facultad de interpretación para efectos administrativos de la ley antilavado. Entonces entendemos que la forma en que nos va acotando de forma individual sobre las dudas en cuanto a la interpretación de la ley es a través de la formulación de consultas. Perfecto.
Pero también vemos en las reglas de carácter general que la UIF también puede emitir guías o documentos de mejores prácticas para el cumplimiento de las obligaciones. Pero esto no es una guía, ni es una mejor práctica recomendada. Mejores guías, por ejemplo, la anticorrupción, que hace poco se dio a conocer y se ha dado a conocer entre quienes realizan actividades vulnerables. Entonces, ¿qué son los criterios? ¿Qué son los criterios? Porque no son desahogo de consultas, no son guías, ni son mejores prácticas. Simplemente son mecanismos de control de los sujetos obligados, ¿no? ¿Cómo pretende la autoridad orientar el cumplimiento de estas actividades que en algunos casos, como la prestación de servicios, tienen incidencias fiscales como acabamos de ver? Pero, bueno, cada quien revisará en su momento estas interpretaciones y tomará con base, derivado también de la asesoría que reciba, la determinación de cumplir o no con esas obligaciones, pese a que las sanciones por incumplimiento son bastante altas, como ya sabemos. Bueno, la facultad o la interpretación del criterio no nos dejaba ver más que una facilidad administrativa ante la existencia de un grupo empresarial, es decir, aquellas empresas organizadas bajo participación directa o indirecta de capital, en donde una de ellas tiene el control de las demás, es decir, donde hay una holding y las empresas satélite son controladas por esta. Esto es un grupo empresarial y es al que se le beneficia únicamente en el caso de que sus operaciones de préstamos o mutuos o garantías sean consideradas como una actividad vulnerable. De lo contrario, estaríamos hablando de otra circunstancia. Pero bueno, entonces, ojo nada más para los empresarios, porque en mutuos, que se vincula mucho con, o de lleno con el tema que estamos platicando, en efectivo por aquellos candados a la fiscalización que se hacen por parte de las autoridades, y sí, materias de reforma en distintos momentos a lo largo de estos años, el tema que quise tocar en este momento, ojo, no es un criterio novedoso, no es una nueva actividad vulnerable, no modifica la ley y no es una actualización propiamente de un criterio, ¿no? Simple y sencillamente también, ¿por qué? Porque la UIF legalmente no puede emitir criterios y mucho en esta materia, prevención de lavado de dinero, se ha dado la mala costumbre, la poca formalidad de regular en criterios y no regular con base en las disposiciones propias de la ley. Pero bueno, por tanto, las recomendaciones en este punto para efectos de mantener la formalidad y reducir los riesgos en estas operaciones que pueden tener efectos fiscales por el uso del efectivo o en su momento por la reiteración de operaciones reguladas en materia de prevención de lavado de dinero, es formalizar correctamente estas operaciones, ¿no? Tener los instrumentos, los contratos que permitan clarificar qué es lo que estamos haciendo y ponerle con nombre y detalle el nombre que corresponde a la figura jurídica a utilizar. Dar fecha cierta de su realización, desde luego, eso va a ser muy importante para efectos fiscales y para efectos administrativos. Y, ojo, verificar la recurrencia en la que realizamos estas operaciones para poder delimitar si efectivamente o no, bajo la forma y características de quien lo solicita, quien lo extiende, estaríamos en presencia o no de una actividad vulnerable. Bueno, otro de los elementos que quiero platicar con usted y que también ya fue motivo de señalamiento previo por parte de Néstor es precisamente el uso del efectivo y los reportes que se generan o restricciones que se generan dentro de la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero. Uno de ellos es los reportes del sector financiero. Néstor hablaba correctamente de dos tipos de reporte. El primero de ellos es el de operaciones relevantes. Recuerden que una operación de carácter relevante o una operación relevante para efectos de las disposiciones generales emanadas del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es aquella operación en efectivo que se realiza por un monto igual o superior a $7,500 de los Estados Unidos de América. Hoy en día más o menos 149,000 pesos. Si nosotros realizamos operaciones en efectivo, depósito en efectivo, en nuestras cuentas bancarias, más allá de los temas fiscales que apuntaba Néstor inicialmente, la institución bancaria va a presentar un reporte de esta operación
a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de este reporte de operaciones relevantes. Los reportes lo presentan trimestralmente y ahí van a decir, de buenas a primeras, en esta cuenta bancaria se empezaron a depositar tantas cantidades en efectivo. No es que sea ilegal depositar en efectivo, simple y sencillamente este reporte está basado en una falta, así como el siguiente reporte, en una falta de claridad sobre el perfil transaccional de quien está recibiendo efectivo, porque hay negocios, comercios que reciben sendas cantidades de efectivo diariamente o a la semana que por necesidad tienen que depositarlo, pero precisamente en el análisis del perfil transaccional del cliente del banco, este tipo de operación relevante e inusual no se presentaría. El relevante de manera necesaria porque está parametrizado en cantidades de dinero determinadas y una obligación normativa por parte de las entidades bancarias. El siguiente reporte es precisamente este que les decía, el reporte de operaciones inusuales. Néstor ponía el ejemplo de este depósito de 30,000 pesos, ¿no? Aunque pareciera ser una cantidad muy menor, el reporte de operaciones inusuales es aquel que presentan las instituciones del sector financiero por el rompimiento del perfil transaccional del cliente. Es decir, sabemos que estas disposiciones de carácter general obligan a las instituciones a construirnos un perfil transaccional al momento de aperturarnos nuestra cuenta y se tiene que actualizar dentro de los 6 meses siguientes, con la finalidad de parametrizar efectivamente si lo que manifestamos al momento de aperturar la cuenta es correcto, ¿no? Una empresa, una pequeña empresa, una pyme, oye, nos preguntan, ¿cuánto dinero vas a hacer ingresar diariamente o al mes? Pues yo quisiera que fueran millones, pero la verdad no depende de cómo arranque el negocio. ¿Y cuántos movimientos para calibrar tu permisibilidad, tus candados de transferencia? ¿Cuántos movimientos vas a hacer? ¿No? Y ya saben todo este cuestionamiento que nos hacen al aperturar una cuenta bancaria. Vaya, esto no es más que el cumplimiento de disposiciones de carácter general para construir nuestro perfil transaccional, de modo tal que si únicamente soy un asalariado y estoy recibiendo quincenal, semanalmente o mensualmente 5,000, 8,000, 10,000 pesos de manera recurrente y parametrizada, en el momento en que se hace una operación como la que describió Néstor, es motivo de análisis por parte del oficial de cumplimiento y en su caso la determinación de presentar este reporte de operaciones inusuales. Ojo, rompimiento de perfil transaccional. ¿Qué es lo que van a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Nos van a parar la cuenta bancaria, nos van a llamar a las instalaciones del banco a efecto de clarificar, nos van a decir lo cotidiano, ¿no? Es que nada más necesito que me traiga su IFE, su INE, su acta constitutiva, su comprobante de domicilio, shalala, actualización de expediente del cliente. Y posteriormente ya nos van a solicitar la información o documentación motivo de la operación para efectos de poder seguir adelante con el movimiento de nuestras cuentas bancarias. Pero eso deriva de este tipo de reportes que se realizan, uno vinculado necesariamente al efectivo y el otro que no está condicionado al efectivo, pero que puede ser parte de él por el uso de en función de cómo está construido nuestro perfil transaccional, como es el reporte de operaciones inusuales. Bueno, ok. Otro, y esto es muy importante que lo sepan nuestros amigos empresarios, porque luego de repente empezamos a depositar en las cuentas del hermano, de la hermana, de la mamá, de la suegra, y todo fuera como la suegra. Entonces, bueno, hay que quede, pero ya cuando ya nos afecta aún más, ya tenemos esa problemática que puede crecer cada vez, ¿no? Bueno, otro punto que también ha sido materia de incorporación en este tránsito de los últimos años, ya todos lo sabemos, es el tema de la restricción al uso del efectivo, ¿no? También regulado en la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como lo conocemos, la ley antilavado de dinero. Bueno, no es el motivo profundizar mucho en la motivación de esta restricción, porque ya hemos hecho comentarios al inicio de nuestras intervenciones, tanto Néstor como su servidor. Lo que únicamente apuntalar para nuestros amigos empresarios en Chiapas y en general para todos en nuestro país es que tenemos la imposibilidad legal, tenemos una restricción, la prohibición de liquidar y en general pagar o aceptar el pago de operaciones mediante el uso de billetes, moneda nacional, metales preciosos, en supuestos específicos. Y cuando hablamos de queda prohibido pagar y aceptar el pago, me refiero
a que la restricción al uso del efectivo tiene una dualidad. No puedo pagar yo en mi carácter de deudor, pero mi acreedor tampoco puede recibir o demandarme el pago de forma en efectivo. La restricción, por tanto, tiene un carácter dual. No se sanciona únicamente para quien recibe el pago. También está prohibido que nosotros lo paguemos, ¿no? No solo recibir, porque pareciera ser, y particularmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, piensa que la restricción al uso del efectivo solo es para quien recibe el dinero, cosa que no es así. Y si ponemos atención o somos más escrupulosos en cuanto a la restricción impuesta en el artículo 32, en función de la finalidad del régimen de prevención, que es, entre otras cosas, proteger el sistema financiero nacional, pues no se puede permitir por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalamientos como que puede depositarse en efectivo sin restringir esta prohibición legal. Bueno, ¿en dónde no podemos utilizar el efectivo? Y ya lo sabemos desde hace algunos años, cada vez es más cotidiano. En compraventa de inmuebles, únicamente podemos utilizar cantidades menores por el equivalente a 8,025 veces el valor de la UMA, al día de hoy 719,000 pesos, casi 720,000. No podemos utilizar efectivo hasta por cantidades, insisto, únicamente lo podemos utilizar hasta 1 peso, 1 centavo abajo de ese importe. Para liquidar nuestras contraprestaciones tendremos que utilizar cualquier otro instrumento, si esperaban que dijera del sector financiero, no, cualquier otro medio de extinción de obligaciones, porque no necesariamente tenemos que utilizar el sistema financiero para liquidar esa deuda. También se puede hacer a través de cualquier medio de extinción de obligaciones, pues no está prohibido. Compraventa de vehículos nuevos o usados, sean aéreos, marítimos o terrestres, para efectos de aquellos amigos que se dedican al sector primario, que es muy común que lleguen a las agencias de autos a querer comprar vehículos de todo tipo en efectivo, recordar que no es permisible hacerlo. Compraventa de relojes, joyería, adquisición de boletos para participar en concursos, juegos con apuesta o sorteos, servicios de blindaje, ya sea de compraventa de acciones o partes sociales, y arrendamiento de inmuebles o vehículos. Ojo, porque luego perdemos de vista que también hay restricción al uso del efectivo por el arrendamiento de vehículos, ya sea que se traten, que estén blindados o no estén blindados. Estos son los importes, por tanto, que tenemos que cuidar de no exceder en el uso del efectivo. ¿Hay sanciones? Sí, hay sanciones. Sanciones que pueden ir por transgredir esta restricción, que pueden ir del valor de 10,000 UMAS o hasta 65,000 UMAS. Hoy en día 896,000 pesos y casi 6 millones de pesos. Así que ojo cuando les digan, oye, sí puedes pagar la casa en efectivo, sí puedes hacer esto, sí lo puedes hacer. Ojo, aunque encontraran que cada vez es menos y prácticamente imposible hacerlo, pero que aunque encontraran el fedatario amigo sin miedo a nada, recuerden que la prohibición, como les decía yo, es de las dos formas, de tal forma que no sancionarían únicamente a quien recibe, la sanción también sería para quien lo paga. Lo que reiteramos, por ejemplo, en áreas de capacitación para vehículos, por ejemplo, en donde en ocasiones los vendedores son un poquito más, fomentan más el uso del efectivo para la adquisición de vehículos. Ojo, no solo van a sancionar a la agencia por señalar el caso, a quien participe en la restricción al uso del efectivo es a quien se sanciona. No olvidar que si bien ya muchos tendrán en mente esta tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se señala que no se restringe esta prohibición y que por tanto no constituiría una infracción si depositamos en efectivo en el banco, es decir, si llego con los 2 millones de pesos para pagar un inmueble, porque fue depósito en el banco, a decir de algunos, no se restringe esta prohibición del artículo 32 de la ley. Ojo, esta tesis del tribunal es realmente confeccionada de manera, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, paupérrima y con un amplio desconocimiento de lo que es el régimen de prevención de lavado de dinero. Y en algunos casos hemos platicado en otras instituciones, en otras capacitaciones, el por qué esta tesis tiene una singularidad o un número amplio de hierros trascendentales en nuestro régimen jurídico. Imagínense que yo acabo de secuestrar o extorsionar a Néstor,
y acabo de cobrar 5 millones de pesos. Para el banco, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sería permisible que yo llegara con 5 millones de pesos y depositarle a Néstor a comprar un departamento o un inmueble. Es permisible porque utilicé el sistema bancario, dice esta tesis del tribunal, lo cual es sumamente equivocado. Pareciera ser que desconoce la naturaleza de la restricción y que hay una dualidad que la de la que platicábamos, ¿no? No puedo pagar ni puedo recibir el pago. Y más aún, ¿no? Entre los otros muchos hierros, únicamente se refiere en esta parte de la ley, señala, tan es así que la segunda sala de nuestro máximo tribunal estableció en la jurisprudencia que la prohibición establecida del 32, fracción 2, no hace nugatorio el poder liberatorio de monedas y billetes y que por tanto sí se puede hacer. Oigan, no solo estamos hablando de vehículos, en el 32 están inmuebles, partes sociales, arrendamiento de vehículos o están más actividades más allá de la fracción 2. Fracción 2 es vehículos. Pensaríamos, ¿por qué el Tribunal Federal de Justicia Administrativa únicamente quiso hacer permisible para la fracción 2 y no para todas las fracciones del artículo 32? ¿Se dan cuenta? Una tesis aparte que tiene un franco error en la conceptualización del régimen de prevención, aparte de todo, discriminatoria, ¿no? Para las restantes fracciones del artículo 32. Bueno, este es un punto adicional que queríamos platicar y ya porque me estoy excediendo del tema, simplemente a razón de un cuestionamiento que nos platicó alguien, un cliente en algún momento de manera reciente, el tema del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hablar del delito nos podría llevar pues horas realmente por la conceptualización de las diversas conductas doctrinarias, su vinculación en la parte fiscal. Pero quiero simplemente para un efecto práctico de aquello cuestionamiento que se nos planteó hace poco tiempo sobre que a una persona lo agarran con una cantidad de dinero en la cajuela, ¿no? 300, 400 mil, 500 mil pesos, lo paran en tránsito municipal, seguridad pública, un cateo elemental de seguridad y le encuentran efectivo. ¿Es delito traer dinero en efectivo, portarlo, transportarlo? De primera mano pensaríamos que no es delito transportar el dinero. Sin embargo, de manera inmediata, lo primero que nos hacen el señalamiento cuerpos de seguridad, algunos abogados, es el tema de el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el 400 bis del Código Penal, en donde ciertamente, como apuntaba nuestro amigo Néstor, el delito está catalogado por el querer y conocer la concreción del resultado material, ¿no? Como hablábamos en su momento desde la teoría del tipo y ya pasar al cuerpo del delito y toda esta evolución sobre el delito. El querer y conocer la concreción del resultado material, es decir, que haya dolo en la realización de este delito. ¿Qué conductas? No, pues a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Es este reflejo del saber y querer, la concreción del resultado material, y también en la segunda fracción, algunos otros, como le llamábamos antes, verbos típicos de la comisión del delito: oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos. Todas estas conductas están marcadas por el que, por prima facie, los recursos provengan de actividades ilícitas. Si vienen de actividades ilícitas, no habrá delito, aunque ya encontrar tanto efectivo, dirán algunos fiscalistas, economistas, encontrar tanto efectivo no colocan en un ejercicio sencillo el clarificar una operación lícita, ¿no? Para algunos. Pero bueno, el segundo párrafo de este artículo es el que ha causado, bueno, causaba, yo no entiendo la justificación para que lo siga causando ahora, el señalamiento sobre una reversión en la carga prueba, ¿no? Los efectos de este capítulo son productos de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito
y no puede acreditarse su legítima procedencia. Dos niveles de prueba o dos rasgos sujetos a prueba. No puede aducirse que simplemente, ya desde el 2014, por eso digo, no entendería que hoy pudiéramos seguir hablando de una reversión de la prueba, porque si bien este segundo párrafo llama a esta parte final de que no puede acreditarse su legítima procedencia, es decir, pareciera ser que el particular es el que tiene que acreditar este punto, pero no, simplemente como el estándar de prueba constitucional, en el señalamiento de cuando existan indicios fundados, esto es lo que llama al estándar de prueba obligación para la Fiscalía, para el Ministerio Público, porque todavía lo expresa de esta forma, para efectos de clarificar la existencia del delito. No quiere decir que haya una reversión toral de la carga de la prueba, porque eso prácticamente eximiría, y dice la Corte que no es posible, de la labor de investigación y acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito de esta temática. Néstor, perdóname. Justamente, amigo, no quiero que se vea la idea porque lo hemos leído este artículo, tú 2 millones de veces, yo 1000 veces quizás, o sea, no muchas, ¿verdad? Se ha leído varias veces. Este artículo 14, 400 bis, segundo párrafo. Pregunta, estimado David, si ya, no sé si lo puede regresar para que la gente lo pueda contextualizar. El 400 bis. En este último párrafo. Si ya existe la certeza de que viene de algún delito, ¿cómo lo puedo acreditar legítimamente? Perdón. Porque ya dice indicios fundados o certeza de que provienen, vamos a ponerlo muy estresante, cuando exista certeza de que proviene directamente de la comisión de un delito. Me brinqué algunas palabras, ¿no? De la comisión de delito. ¿Cómo lo puedo acreditar legítimamente si existe la certeza de que ya proviene de un delito? O sea, no sé si se contrapone el dicho de este tercer párrafo. Y lo siguiente, la fórmula en cómo está conjugado, eso alguna vez lo platicamos con Charlie, con Carlos Pérez, lo platicamos, porque parece que se rompe el sentido de la frase cuando se va, lo voy a leer y voy a hacer el énfasis. Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Vamos bien. Ahí viene una coma. Cuando existen indicios fundados o certezas de que provienen directo o indirectamente. Hasta ahí pareciera que se rompiera el sentido, o sea, por la sintaxis, o representen las ganancias, provienen directamente o indirectamente ¿de qué? Porque viene una coma y una O, que es una disyuntiva bastante peculiar en materia de lectura de leyes y consecución de terminología. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que sí está claro para algunos otros no, que puede haber un elemento de batalla. Esto no implica que no vaya a costar cero. Desde que ya te pone la Fiscalía, el Ministerio Público en este caso, y la Fiscalía General de la República, el dedo de la llaga, desde ahí empieza el tabulador del abogado y ahora a pagar, ¿no? Por eso es muy importante el orden para no entrar en esos temas. Pero la pregunta sustancial, si existe la certeza de que viene un delito, ¿cómo va el particular a demostrar su legítima procedencia? No hay una dicotomía. Bueno, es que tendríamos que entrar a la naturaleza de los procedimientos penales y las cargas de prueba y la naturaleza en que se acredita este delito, ¿no? A partir de la reforma penal sabemos que la prueba reina precisamente es la prueba indiciaria, ¿no? Ya no es como antes en el tema penal en el régimen anterior, en donde pues decíamos, ¿no? La prueba confesional es la prueba reina del proceso penal o de la investigación penal. Hoy hablamos precisamente de indicios, y cuando hablamos de indicios, todos los medios de prueba o todos los instrumentos de investigación que permiten el acreditamiento van a estar delimitados precisamente eso, por la acreditación de indicios, mi querido Néstor. De ahí la necesidad de que exista la carga constitucional y no se elimine la carga constitucional del Ministerio Público. Y por contrario, nosotros acreditar la legítima procedencia, es decir, en este carácter del principio de presunción de inocencia, que precisamente hacia esos años, todas las tesis que emanaron sobre la multifactorialidad que tiene o la pluralidad de caracteres que tiene ese principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, como derecho en general, toda esta conceptualización, desde mi punto de vista, no tendría una contradicción semántica, porque no tendríamos que leerlo nada más aquí, sino desde la conceptualización precisamente del procedimiento penal y del nuevo modelo
que teníamos desde hace algunos años para acá, en donde las cargas de prueba están marcadas preponderantemente por el tema indiciario. Sí, no, el tema indiciario me queda clarísimo que no, que es lo que le da hasta una especie de presunción, digamos, ¿no? Lo que creo que sobra y me hace mucho ruido es, pues si ya tienes, si es cierto de que viene de un delito, porque sería la traducción literal para nuestros amigos que nos escuchan, empresarios, si ya tienes un dinero que es cierto que viene de un delito, pues como nunca vas a poder acreditar su legítima procedencia. Yo creo que lo que sobra es la palabra certeza. Yo creo que para mí, ¿verdad? Pero sí, claro. Entiendo cómo está y para mí sobra la palabra certeza. Hubiera quedado con distintos indicios fundados de que provienen y no se puede acreditar. Ah, bueno, es una presunción que admite prueba en contrario para el particular. Pero si hay certeza, por más que le aviente o sea, ¿qué? O a menos que sea algo de hormiga a la autoridad o cómo, no entiendo, ¿no? Pero bueno. Sí. Digo, es pasar por todo ello, por todo el análisis, no solo del tema semántico, del tema literal, sino también pasar por las estructuras y ciertamente sí, políticas públicas transformadas en normas. Hoy nuestro modelo de justicia penal flanqueado por esta concepción reductora de los derechos, que también es una posición ya conocida en los ámbitos penales y fiscales, en donde también te podría decir que para muchos no tuviera que ser así, pero hemos estado viviendo o conviviendo con esta posición reductora y para algunos transgresora de derechos, pero como dice Cristina Pacheco, pues aquí fue donde nos tocó vivir, ¿no? Habría que de tomarnos más tiempo, hacer estos ejercicios de análisis, que entiendo por el tema de la configuración de... Bueno, esta es la tesis que les decía yo, desde el 2014, ¿no? O sea, no es algo realmente novedoso en cuanto a que persista esta reversión o exista siquiera una reversión de la carga de la prueba. Ciertamente el tema de certeza es como cuando hablábamos del presunto, ¿no? O del probable, esos niveles de configuración de probable o presunto, ¿no? Es entrar un poco en esa conceptualización del delito, estimado Néstor. Pero bueno, ya si quieres dejamos un poquito las preguntas para nuestros asistentes. Sin otra cosa también dejarles nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico para el caso de que si no pudiéramos abordar todas las respuestas, lo podamos platicar en un momento posterior. Súper. No, pues te agradezco. Estamos ya en la parte de las preguntas y respuestas. Nos comimos 15 minutos, pero también aproveché a preguntar, la verdad, porque justamente esa es parte de tenerte con nosotros, estimado David. Y aquí, si alguien tiene una pregunta en cualquier sentido, y yo quiero focalizarme en un punto específico para motivar a que los demás estructuren sus preguntas, justamente lo que dice el tercer párrafo del artículo 108, estimado, del Código Fiscal, estimado David, que es un artículo, y lo quiero dejar bastante claro. Vamos a hacer algunas, dijéramos, conclusiones o precisiones respecto a lo que hemos venido hablando. ¿Es válido operar en efectivo en México? Es válido. El dato que tú nos dices del que 70% de las operaciones, y me refiero a operaciones de ventas al mostrador, ¿verdad? Porque si lo ves como economía, pues hay muchas transferencias bancarias entre grandes grupos. No. Esas operaciones tipo Lotería Nacional, tipo de operación de Buen Fin o cosas por el estilo, de ventas al mostrador, 70% en efectivo. Yo tenía una estadística más conservadora del 40%, 40 y tantos por ciento, pero 70% es garrafal en efectivo. Entonces, es un tema que eventualmente genera pues, mucho ruido desde el punto de vista política pública. ¿Cuál es el motivo que ha originado a que se siga utilizando el efectivo como medio transaccional de pago en operaciones de ventas al mostrador? No es ilegal tener efectivo, salvo con esas precisiones desde el punto de vista jurídico, ojo, ya no fiscal. Hay que entender que, insisto, por eso lo ponía, no toda ilicitud deriva en un delito, porque yo puedo dejar de pagar un impuesto porque no sabía que tenía que pagar impuestos por vender tacos en esquina, porque al fin y al cabo apenas me alcanzas para vivir, porque eso es un tema, está en el clamor popular de muchas personas. De repente no viven, sobreviven con lo que cobran, pero al final del día las leyes están... muestran un tipo legal para que las personas, así como un tipo penal, un tipo legal para que puedan cumplir, y hay facilidades de régimen de incorporación fiscal, algunas otras formas, ¿no? Para que puedan hacerlo y estar con certeza.
Porque si llego y tengo un dinero, fíjate, ahí va el tema fundamental, en el tema de defraudación fiscal. Si yo ya sé que tengo que vender, pagar impuestos, perdón, por vender ricos elotes, aquí llamamos esquites, en la esquina, y eventualmente, y porque además del lavado de dinero desde un peso, ¿estás de acuerdo? No te dice montos, ni mucho menos, desde un peso, y no pago el impuesto. La pregunta es, ¿cometo el delito de defraudación fiscal o el delito de lavado de dinero en esa línea porque estoy cometiendo un delito de defraudación fiscal? Esa es la pregunta, dijéramos, donde se empiezan a romper. Yo tengo mi propio criterio, por supuesto, pero me gustaría conocer el tuyo. Creo que no sé si fui lo suficientemente claro en la pregunta. Sí, claro. Nada más, ojo, partir un poquito del ejemplo para la sesión para que no nos confundamos. Estábamos hablando de la sesión marcada claramente sobre el tema de posesión de efectivo. Por eso una situación es distinta el que te tomen con el efectivo, en donde pudiera presuponerse que no hay ningún tipo de investigación por parte de las autoridades porque te toman con el efectivo, y es precisamente en donde se ve claramente el tema de exigencia probatoria constitucional y legal, ¿no? El Ministerio Público tendrá que arrancar su investigación y concluir que la tenencia, la posesión de esos recursos devienen de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso, primera situación del comentario sobre lo que veníamos en la sesión. El tema que tú me planteas es la clásica pregunta que en su momento todos nos hacemos cuando empezamos a estudiar esta temática, ¿no? ¿Yo puedo lavar mi propio dinero? Desde mi punto de vista, yo no puedo lavar mi propio dinero, ¿no? El dinero de evasión fiscal o de defraudación fiscal para muchos, pues si yo llevo mis conductas o el cumplimiento de mis obligaciones fiscales, mis recursos son totalmente legales, el hecho que yo defraude al fisco federal y pueda obtener una aparente ganancia de ello, desde mi punto de vista, yo no puedo, el autoblanqueo no lo puedo realizar. Estaríamos en presencia para muchos de lo que le llaman el aprovechamiento del ilícito penal, ¿no? En momentos diferentes y no en el rasgo anterior a que los recursos vengan de procedencia ilícita. Los recursos tienen una procedencia lícita totalmente, ¿no? No se reúne ese carácter. Ahora, la política pública orienta a otra situación. Tal y como lo ha venido construyendo a lo largo de estos últimos años, la autoridad fiscal pareciera ser que tienen la intención de orientar las acusaciones por defraudación fiscal. Está el 108, tú lo acabas de señalar, por el tema de defraudación fiscal. Pero eso le representará a las autoridades toda una experiencia, por no decir un tema, ¿cómo decirlo? Me gustaría verlo, ¿no? O sea, me gustaría verlo cómo es que hacen el señalamiento de que existe recursos ilícitos de un tema de defraudación, llamémoslo de contribuyentes normales, ¿no? No de esquemas de organización delincuencial en general, donde los recursos pueden tener un presupuesto de antijurídicos o ilegales, ¿no? En ese tema, yo soy de la óptica, así como algunos otros compañeros míos en el área, en donde no podemos acudir al tema de autoblanqueo o que tampoco puede venir por la defraudación fiscal. Aquí fíjate que nos comenta David un dato como estadística, que de ese 70%, no sé a qué fecha lo tenía el INCO, pero dice que además en el COVID se aumentó un 20%, casi, ¿no? 19%, 20% digamos. Sí, todas las tipologías que se dieron con el tema de comercialización de productos de COVID, también tan es así que en su momento el CAFI llamó a un análisis de operaciones de comercialización de diversos productos, precisamente porque había inmersos actos de corrupción, en donde sabemos que a la postre termina habiendo efectivo en las calles, ¿no? Excelente. Estimado presidente Juvenal, ¿algún comentario de cierre? Porque ya estamos en esta etapa. Muchas gracias, Gabriel. No, nada más, la verdad es que destacar, primero les comento, ya me quité la corbata porque no entré al sínodo. Les iba a decir que es lo bueno de no tener tantos años dando clases en la universidad, pero no, es lo bueno
de que haya otros profesores más con más antigüedad en la universidad que yo, porque en algunos casos me toca ser titular y en otros suplente. Pero bueno, después de lo de la corbata, que sí ya habría que darle la formalidad, afortunadamente no entré y pude escucharlos. Y la verdad, Gabriel, David, me quedo con tres calificativos que diría yo de la charla. El primero, desde luego, muy descriptiva. Me parece eso muy importante, descriptiva, y pondría el guión analítica, que eso me parece que es bien importante para este tipo de cursos. Segundo, integral. O sea, me parece que abarcaron estos aspectos que cualquiera que use justamente el efectivo sabrá de las consecuencias que pueden darse, o sin necesidad de querer usarlo con esa intención, las consecuencias que tiene de ese uso en sí mismo. Y tercero, útil. La verdad es que yo sí la veo y la califico de esa manera, sobre todo porque me parece que le dieron un enfoque que justamente lo que ayuda es a quien está en el día a día, ¿no? A veces, lo decías, Gabriel, al inicio, que es complejo hacer sencillo o cuestiones que son un poco más complejas, o ponerlas en palabras más sencillas, pero me parece que hoy, salvo lo que nos dijeran nuestros demás compañeros que los escuchamos, me pareció bastante clara, bastante puntual y de mucha ayuda para quienes estamos en esto. Yo creo que eso es el valor que tienen este tipo de cursos. Así es que simplemente reiterarte también el agradecimiento por la invitación, por seguir aprendiendo. Yo siempre que puedo lo hago, aunque sea, digo, yo no me dedico exactamente a prevención del lavado de dinero. Alguna vez, cuando iniciaba todo esto, alguna que otra opinión de algún cliente, pero es siempre bueno aprender, y son también de las ventajas que nos da la situación que estamos viviendo, ¿no? Hoy justamente por la tarde veía que va a haber un curso de arqueología y de don Eduardo Matos Moctezuma en la UNAM, libre mañana, de 3 semanas. Entonces dije, pues hay que aprovechar cuando se tiene el tiempo, ¿no? Para hacerlo, y qué mejor que en este caso de una materia tan interesante y con la que estamos vinculados al final del día, ¿no? Entonces, Gabriel, David, de verdad, al contrario, una felicitación a ustedes y gracias por la deferencia, y a seguir haciendo este trabajo que, insisto, pues es el trabajo que nutre no solo Coparmex Chiapas, sino también Coparmex Nacional. Pues qué amable, presidente, amigo David. No sé si aquí la dirección general de Coparmex tenga a bien dar sus últimas palabras. Está Claudia Ceballos, que le agradecemos enormemente su participación, sobre todo la vinculación a llegar a estos términos. Y si no, bueno, también agradecer justamente a nuestro Manuel Felipe Pardo Pastrana, el espacio. Sé que pues andan mil y un cosas, todos los presidentes andan mil y un cosas, igual la dirección, y nada más invitarlos a activar. ¿Ok? ¿Viene algo? Perfecto. Pues muchas gracias, estimado David. Pues el Centro Patronal de Chiapas, Sindicato Patronal, otorga el presente reconocimiento a David García Antonio, abogado consultor en riesgos patrimoniales, por su valiosa participación impartiendo la conferencia El tratamiento fiscal del dinero en efectivo en México. Firma nuestro presidente de la Coparmex Chiapas, Manuel Felipe Pardo Pastrana, para su calce, el Industria Gutiérrez Chiapas, hoy en el mes de febrero. Pues ahí tienes, estimado amigo, el reconocimiento para lo que se ocupe, y sobre todo dignamente para todos los empresarios, saber de que la Coparmex Chiapas, en la Comisión Fiscal, que honrosamente ostento la vicepresidencia, un saludo a nuestro presidente Virgilio Acuña Siliceo, les damos la más cordial, dijéramos, despedida, para que nos volvamos a ver tan pronto como un tema de novedad o lo requiera, ¿verdad? Esto es así es el tema de los negocios y de lo fiscal, del cumplimiento en general, y por supuesto, siempre hay gente generosa como nuestro amigo David, que se ofrece, y te agradezco, David, y esperamos otro tema más adelante para que todos también podamos tener con claridad lo que tenemos que hacer en el ámbito empresarial. Esto es lo que nos ocupa en la Coparmex en general, y sobre todo también en la Coparmex Chiapas. Gracias, Néstor. Gracias a Coparmex Chiapas. Gracias al doctor Juvenal. Yo también soy de la trinchera de Coparmex desde hace ya poco más de 10 años. Mi centro empresarial aquí, Coparmex Metropolitano. Y bueno, pues seguimos, como dicen, en este trabajo cotidiano que es Coparmex, en nuestro quehacer, que es asistir y compartir un poquito de lo mucho que nos ha dado precisamente esta interrelación con empresarios y otros compañeros a quienes aprecio tanto como a ti, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, David. Al doctor Juvenal, muchas gracias por esta oportunidad para todos los socios. Hasta Gracias, luego. David. Hasta Muchas luego. gracias, doctor Juvenal. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Que estén muy Bye. bien. El material les queda aquí al centro patronal para que se lo pidan por correo electrónico, como se hizo, ¿no? Y si nada más si repiten aquí el correo de la Coparmex para que pidan el material. Claro, contacto@coparmexchiapas.mx. Y aquí se los hacen llegar con mucho gusto. @coparmexchiapas.mx. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buen provecho.